Objetos malditos, lo que compré en la tienda de segunda. Bienvenidos a Realidad Paranormal. Deseos que atrapan. Hubo una vez en que compré un pequeño cuadro que representaba un paisaje al atardecer. Mostraba un árbol, una iglesia de pueblo y una persona sentada sobre el cajete de la raíz del árbol. Era realmente bonito. Durante la compra, también habían pequeños juguetes para elegir, y mi hija se quedó con un elfo. Días después, los niños de la colonia comenzaron a comentar que los elfos cumplían deseos, así que mis hijos comenzaron a pedirle cosas al juguete. Curiosamente, algunas se cumplían, quizás por casualidad, pero ellos lo tomaron muy en serio. Tanto fue así que incluso le dejaban monedas como pago por esos deseos cumplidos, acumulando una pequeña canasta de ellas. Todo esto parecía un juego, hasta que una noche, mientras todos dormían y yo me levanté al baño, vi al elfo sentado dentro de la canasta de monedas, en el centro de la sala. Me sorprendí mucho, frecuencia que el muñeco cambiaba de lugar, incluso cuando estaba solo en casa. Pero lo más extraño llegó cuando empecé a soñar recurrentemente con el cuadro del paisaje. En esos sueños ingresaba al pueblito del cuadro. Había un tianguis lleno de frutas, joyas y otros objetos que podían obtenerse únicamente mediante trueque. El dinero no tenía ningún valor allí, simplemente no existía. En uno de estos sueños se me acercó una persona y me advirtió que debía salir antes de que sonara la última campanada de misa. También me aconsejó no aceptar ni intercambiar nada del tianguis, porque si lo hacía quedaría atrapada ahí para siempre. Me señaló la única salida, un cancel cercano al árbol dibujado en el cuadro. Corrí hacia él y logré escapar justo antes de la última campanada. Al instante desperté en mi cama. Lo más perturbador fue cuando me percaté de que la persona del sueño que me había ayudado a salir era la misma que aparecía representada sentada en el cuadro. No pude ignorar más esas coincidencias. Ese mismo día, tomé tanto el cuadro como el muñeco y los rocié con gasolina. Con fuego común no se quemaban, pero finalmente logramos prenderlos con ayuda del combustible. Antes de hacerlo, hicimos una oración en familia. Les expliqué a mis hijos cada uno de los eventos que habían sucedido, lo cual los asustó mucho, aunque yo estaba aún más aterrorizada. Al finalizar, recogimos las cenizas con una pala y las enterramos lejos de casa. Desde entonces, hicimos un acuerdo. Nunca volveríamos a comprar cosas antiguas ni objetos que nos causaran sospechas. Así fue como terminó aquel extraño y escalofriante episodio que nos marcó para siempre. Entre alfileres y secretos. Hace varios años, cuando recién llegué a Guadalajara con la intención de buscar oportunidades, no tenía empleo ni conocía prácticamente a nadie en la ciudad. Por suerte, una vecina del lugar donde rentaba me invitó a acompañarla a rebuscar en tambos y contenedores de basura de las colonias más exclusivas. El objetivo era recolectar plástico y cartón para reciclar, pero entre los desechos también solíamos encontrar objetos en buen estado que la gente no quería y que con algo de limpieza y arreglo podíamos vender en los tianguis para mejorar nuestra economía. Un día, mientras revisábamos entre las cosas tiradas, mi compañera encontró una gran cantidad de juguetes, entre los cuales destacaba una muñeca Barbie que me llamó mucho la atención. Desde niña siempre había deseado tener una, pero nunca se me había cumplido ese sueño. Al notar mi entusiasmo, mi compañera me dijo: "Quédatela, te la regalo". No lo podía creer y la tomé con alegría. Me sugirió quitarle los listones y alfileres que traía por todos lados, ya que estaba envuelta en una especie de maraña. Además, me aconsejó lavarla, peinarla y hacerle un vestido bonito, aprovechando que sabía tejer. Con eso seguro quedaría como nueva. Ya en casa, después de comer y acomodar todo lo que llevaríamos al tianguis, recordé la muñeca. La saqué y comencé a retirar cada alfiler y listón que tenía incrustado. Todo iba normal hasta el momento en que le quité el último alfiler. Aquello fue extraño. La muñeca emitió un sonido casi imperceptible, como un suspiro de alivio tras una larga agonía. Mi compañera y yo escuchamos claramente,
y nos miramos sorprendidas. ¿Escuchaste eso? Ambas estábamos aterradas. Entonces mi compañera de cuarto, visiblemente impactada, comentó: creo que acabas de salvar una vida. Le quitaste una brujería a alguien que tal vez llevaba años enfermo o incluso cerca de morir a causa de eso. Yo quedé atónita, incrédula ante lo sucedido. Nunca había considerado que algo así pudiera ser real y aún me cuesta creerlo. Es desconcertante pensar cómo incluso en las colonias adineradas se presentan estas prácticas tan misteriosas e inquietantes. Sin duda fue una experiencia difícil de olvidar y llena de reflexiones sobre los límites entre lo racional y lo inexplicable. La muñeca maldita. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando mi mamá, mi hermana y yo fuimos al tianguis, como de costumbre, a distraernos un poco y comprar lo que necesitábamos para la casa. Al regresar, ya de camino a casa, mi hermana, que en ese entonces tenía como 4 años, se detuvo en un puesto y le dijo a mi mamá que quería una muñeca que tenía una señora. Había 4 muñecas en ese puesto, pero hubo una que desde que la vi me dio muchísimo miedo. Era una muñeca de esas antiguas, con el cabello rizado, los ojos como de canica, la piel muy blanca y vestida con un traje viejo, como de otra época. Mi hermana sin dudas le dijo a mi mamá que quería precisamente esa muñeca. Tanto mi mamá como yo le dijimos que era muy fea, que mejor eligiera otra, pero ella estaba completamente aferrada. La señora del puesto le dijo a mi mamá que se la regalaba, y pues no le quedó de otra más que aceptarla. Cuando llegamos a casa comencé a sentirme mal. Cabe mencionar que mi hermana y yo dormíamos en el mismo cuarto, y ella colocó la muñeca justo enfrente de nuestras camas, junto a sus peluches y sus Barbies. Desde ese día empecé a despertarme todas las madrugadas, siempre a la misma hora, y no podía volver a dormir. El miedo que sentía era tan intenso que no era capaz ni de moverme, mucho menos de levantarme a ir con mis papás. Sentía que la muñeca me observaba, estaba completamente paralizada del miedo. Así pasaron varios días hasta que me armé de valor y le conté a mi mamá. Le dije que sentía que la muñeca me miraba en las noches, que a veces parecía moverse sola, pero ella me respondió que solo eran mis miedos y no me hizo mucho caso. No mencioné antes, pero mi hermana amaba a esa muñeca. No se despegaba de ella hasta que una noche ocurrió algo que hasta hoy no puedo explicar. Esa noche me tapé completamente con la cobija, de los pies a la cabeza, tratando de dormirme. Ya estaba empezando a quedarme dormida cuando sentí unas manos pequeñas que me arañaban. Fue tan horrible que ya no aguanté más y empecé a gritar desesperada para que vinieran mis papás. Ellos llegaron corriendo y me preguntaron qué había pasado. Les dije que la muñeca me estaba arañando. Me revisaron y efectivamente tenía rasguños en las manos y brazos. Pero lo más aterrador fue que al ver el piso, que era de cemento, encontraron unas pequeñas huellas, como de pies de bebé, que iban desde la puerta directo hasta mi cama. Estaban claramente marcadas. Fue en ese momento cuando por fin me creyeron. Sacaron la muñeca del cuarto y dijeron que al siguiente día harían algo con ella. Pero yo no quise esperar. En cuanto salió el sol, agarré la muñeca, me fui a un terreno donde tiraban basura y la aventé en una zanja. La quemé ahí mismo y recé todo lo que pude. Después regresé a casa sintiéndome un poco más tranquila. Aún así, mi mamá decidió llevarme a misa para que me hicieran una bendición. También fuimos con una señora que según decían era una bruja buena. Ella le dijo a mi mamá que lo que me estaba molestando era el alma de una niña que no podía descansar y que me había elegido a mí porque desde pequeña tengo presentimientos fuertes cuando algo malo va a pasar. Supuestamente es porque tengo el tercer ojo abierto. Yo no puedo asegurar que eso sea cierto, pero fue lo que nos dijeron. Gracias a Dios, después de todo eso, las cosas volvieron a la normalidad y poco a poco pude dormir tranquila de nuevo. Pero esa experiencia me dejó un trauma tan fuerte que hasta hoy, con 22 años, sigo sintiendo un miedo horrible hacia las muñecas. No las puedo ver, me recuerdan todo lo que viví. Solo les dejo un consejo: si alguna vez sienten una vibra fea
al querer comprar o llevar algo a su casa, no lo hagan. Así como existe lo bueno, también existe lo malo. El espejo maldito. Esta historia es tétrica. Voy a comenzar por decir que tengo 25 años y crecí en una familia disfuncional. Siempre me sentí más apegada a mi abuela, que era partera. Ella era una viejita que coleccionaba muchas cosas raras y aunque yo era muy pequeña, me encantaba andar con ella a todos lados. Un día fuimos a uno de los tianguis más cercanos y vimos que estaban vendiendo cosas de un hotel que acababan de cerrar en mi ciudad. Yo soy de Chihuahua. Mi abuela compró un par de sillones, unas mesas y entre todo eso un espejo enorme. El espejo era único y hermoso, pero tenía algo extraño. Con el tiempo, mi abuela lo colocó en la sala de su casa. La casa era grande y además tenía una tienda de abarrotes. En la tienda había cámaras de seguridad y fue ahí donde empezamos a notar que algo extraño pasaba. En las grabaciones se veían reflejos de una silueta muy extraña paseando por la tienda. En esa época la tecnología no era tan avanzada, pero por las noches el espejo amanecía con marcas y las cosas en la casa aparecían movidas. Hasta que un día, mientras comíamos, mi papá volteó a ver la televisión, que mostraba en vivo la cámara de la tienda, y en pleno día vio algo. Era una cara, pero no una cara común ni de miedo normal. Era una cara enorme, como de piedra, con facciones parecidas a las de las cabezas olmecas. La expresión de esa cara era de profunda tristeza. Yo tenía un teléfono Nokia, de esos que se abrían con un botón. Le tomé una foto a la pantalla y desde ese momento mi celular dejó de funcionar para siempre. Mi abuela empezó a echar agua bendita por toda la casa, pero las cosas extrañas no dejaron de pasar. Pasaron unos 5 años, mis padres se divorciaron y mis abuelos dejaron esa casa vacía. Como mi papá se había salido de la casa donde vivíamos nosotros, volvió a habitar la casa de mis abuelos. Nosotros lo visitábamos cada fin de semana. En ese tiempo, mi papá tomaba mucho y era muy mujeriego. Había perdido a su familia por sus vicios. Cada vez que lo visitábamos pasaban cosas muy extrañas. Sentíamos como alguien se acostaba en nuestras camas, nos apagaban las luces, las puertas se abrían solas. Les juro que todo el tiempo sentíamos que alguien nos miraba. Era una vibra horrible. No se podía dormir ahí. Una tarde de domingo, mi papá estaba solo, dormido, y escuchó que alguien le gritaba su nombre. Se despertó de golpe, pero recordó que estaba solo. Salió al patio y se fue por una cerveza. Apenas iba a abrir la primera, cuando algo se le apareció. Mi papá dice que no puede explicarlo, pero que era una presencia muy antigua, como de otro tiempo. Aquella cosa le dijo que lo había estado observando por años, que estaba dañando a muchas personas y que se lo iba a llevar. Desde ese día, mi papá no volvió a abrir una sola cerveza. Ya lleva 13 años sin tomar. Él decía que en esa casa sentía una energía que lo quería agredir. Escuchaba pasos junto a él, como si alguien corriera a empujarlo. Una vez se puso a gritar: «Ya vete de aquí, déjanos en paz». Dijo muchas groserías. Claro, pero desde ese momento todo se tranquilizó un poco. Nos dimos cuenta de que todo había empezado por el espejo. Yo lloraba mucho por la separación de mis papás. Soy la mayor de mis hermanos y vi cosas muy feas. Vi a mi papá golpear a mi mamá. Tuvimos que dejar nuestra casa grande y rentar una muy pequeña. Mi mamá también fue agredida por otras personas y yo no podía aceptar la realidad. Quería que mis papás volvieran a estar juntos. Un día fuimos a dormir a la casa de mi papá. Mis hermanos y yo nos quedamos en la sala porque nos daba miedo dormir en los cuartos. Yo no podía dormir porque los quería cuidar. Entre el sueño y las lágrimas, escuché una voz que me dijo: «Ya no llores. No pude hacer que todo volviera a ser como antes, pero tu papá ya no tendrá más vicios. Van a pasar por mucho, pero ya lo enderecé». Vi una mano saliendo del espejo, despidiéndose. Sentí miedo, pero también una extraña tranquilidad, como si fuera una promesa. A la mañana siguiente, cuando regresamos a la casa después de salir un rato, el espejo estaba roto. Nadie lo tocó, nadie estaba ahí, simplemente se quebró. Han pasado muchos años desde entonces. Mi papá ya no toma, es más cercano a nosotros,
hizo su vida de nuevo sin vicios. Mi mamá también salió adelante sola y aunque ya pasó todo eso, a veces cuando me siento muy triste o deprimida, aún sueño con ese espejo. ¿Tienes una nueva historia parecida? Escríbela en los comentarios o envíala a nuestro correo para aparecer en los próximos episodios. Suscríbete, activa la campanita y no olvides, en cada objeto antiguo puede vivir una realidad paranormal. ¿Tienes una nueva historia parecida?